Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, miércoles de la segunda semana de Cuaresma, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo desde 38 hasta 48. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes oyeron que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no se opongan a quien le hace el mal. Al contrario, a cualquiera que te dé una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera llevarte al juicio para quitarte la túnica, décale también el manto. Y si alguien te obliga a caminar 1000 pasos, camina 2000 con él. Da a quien te pide y no les dé la espalda a quien te pida algo prestado. Ustedes oyeron que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que así sean en verdad hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué recompensa esperan? ¿No hacen también esto mismo los cobradores de impuestos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también esto mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Seguimos escuchando la interpretación auténtica de la Torá, es decir, de la enseñanza y también de la ley de Moisés, la ley que Moisés recibió por parte de Yahvé, así que sería más correcto decir la ley de Dios entregada al pueblo por medio de Moisés, pero en la Biblia comúnmente la llaman la ley de Moisés, la Torá de Moisés. El concepto de Torá es un poquito más largo que el simple concepto de ley. Sería enseñanza que lleva dentro también una parte de ley. A saber el por qué, tal vez por la importancia que tienen los 10 mandamientos, comúnmente en las traducciones de las Biblias, tanto en español cuanto en italiano o también en otros idiomas, normalmente la palabra Torah se traduce con ley, pero considero que sería importante por lo menos saberlo, que es más correcto traducirla con enseñanza, precisamente porque es mucho más que no simplemente un código de ley, es verdaderamente una revelación. Bueno, Jesús interpreta explicándole, profundizándole unos mandamientos. El primero que escuchamos hoy es el así llamado ley del talión. Significa que si uno te ha hecho un daño, tú puedes devolvérselo. Hoy en día es algo que nos da un escalofrío. Pensar que porque hemos recibido un daño, en este caso grave, físico, uno que te ha dañado un ojo, que tú puedas devolverle el mismo daño es algo que justamente consideramos algo bárbaro. Pero en la época de Moisés, curiosamente, paradossalmente, ya era un logro de civilización. ¿Por qué? Porque en la época anterior, cuando no había ley, cada quien se hacía justicia desbordando como le gustaba más. Pensamos, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro del Génesis, Lamec, el hijo de Caín, que se queja de haber matado a un hombre por haberlo herido
y un muchacho simplemente por haberlo golpeado. Así que Moisés trató de introducir por lo menos un criterio de proporcionalidad. En la venganza, tú no puedes pasar el mal que has recibido. Bueno, Jesús dice, ya esto no puede ser. Tenemos que dar un paso adelante en la civilización y en el amor. Jesús incluso es muy radical en su exigencia. Dice, no solamente no puedes devolver el mal que recibiste, sino que si uno te da una bofetada en la mejilla derecha, que era una cosa muy particular, en el sentido que para darle a uno una bofetada en la mejilla derecha hay que dársela no con la mano, col palmo de la mano, sino con el revés. Así que es más fuerte. Y por eso en la cultura de la época la bofetada con la mano derecha era considerada algo sumamente insultante, una ofensa extrema. Bueno, Jesús dice, tú tienes que ofrecerle también la otra. También la imagen de Jesús hay que entenderla. Evidentemente Jesús no quiere decir tú tienes que ser tan tonto de seguir recibiendo bofetada o ser totalmente pasivo. No, lo que Jesús quiere decir es tú no tienes que devolverle la misma acción violenta, más aún tienes que rechazar toda forma de violencia a cuesta de seguir recibiendo otra violencia, pero tu manera de reaccionar tiene que ser pacífica. Tú, cristiano, tú, discípulos míos, tienes que encontrar incluso forma de protesta, forma de autodefensa, forma de reacción que pero no utilicen la violencia, que no hagan mal al prójimo. Y realmente en la historia, aunque fueron muy pocos los que tomaron en serio esta enseñanza del Señor Jesús, pero la historia demostró que los pocos tuvieron éxito. Pensamos al Mahatma Gandhi, que liberó con la doctrina de la no violencia a su país, el India, de la dominación colonial inglesa. Pensamos a Martin Luther King, que liberó de toda forma de segregación racial los negritos de Estados Unidos. Pensamos a Nelson Mandela, que acabó con el régimen racista aplastador de la apartheid en Sudáfrica sin versar una gota de sangre. 3 sobre 3 son el 100%. ¿Cómo fue posible? Fue posible porque confiaron en la palabra de Jesús, la tomaron en serio, la pusieron en práctica. Al contrario, tenemos también el testimonio de la historia que desde la antigüedad el hombre utiliza la guerra, la violencia para vengarse, para supuestamente restaurar los derechos violados y de mal en peor. Nunca se ha solucionado nada y la historia nos enseña que la humanidad pagó forma increíble a nivel humano, forma de barbaridad que son totalmente indigna de la persona humana. Y Jesús sigue. Otro ejemplo es el ejemplo del amor al prójimo. Ahí también decía la ley, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo. En el caso del enemigo se entendía el extranjero. En este sentido, el criterio de la ley era ama a tu compatriota, aunque a veces sea molesto, aunque a veces sea violento, aunque a veces, pero tienes el derecho de odiar. También se podría traducirlo de amar menos a tu enemigo, a tu extranjero. Jesús dice no, todo lo contrario.
usted tiene que amar también al enemigo, y uno diría, ¿y por qué? ¿Qué razón tenemos? ¿Es lógico, es racional amar a los enemigos? ¿Acaso no es algo de tonto amar a los enemigos? Jesús en este caso lleva la motivación y el ejemplo más alto. Dice porque así hace también vuestro Padre Celestial, es decir, Dios, el cual manda su sol y la lluvia tanto sobre los justos y los injustos, los buenos y los malos. Y si quieren ser realmente perfecto, solamente Dios es perfecto, y nosotros podemos tratar de acercarnos a la perfección en la medida en la cual tomamos a ejemplo el Padre Celestial, dicen, entonces ustedes también aprenden de Él a amar a todo el mundo. Bueno, uno podría decir, pero entonces, ¿a qué pro? ¿A qué me viene a mí? ¿Qué voy a ganar de esta manera? Jesús diría precisamente, serás un verdadero hijo de Dios. Y esto evidentemente no es poco, es todo lo que el hombre puede anhelar y esperar en esta vida y en la vida eterna. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sin nunca confundir ninguna forma de pasivismo, ninguna forma de aguantar con la violencia, de permitir a los demás que se aprovechen de nosotros con el amor al prójimo, porque son cosas realmente distintas, pero si haciendo un pequeño examen de conciencia, nos damos cuenta que nuestra manera de reaccionar y de actuar con los demás lleva dentro una parte de violencia que tal vez no es física, sino psicológica, sino expresiva en la manera de hablar, de ponernos, entonces sí, pedimos fuerte el don del Espíritu Santo que nos convierta, nos transforme siempre más a imagen del Padre que tenemos en el cielo.